Buenas noches, hermanos, a todos ustedes, a los que están aquí presencialmente y también a los que nos escuchan a través de internet. Muchos saludos a ustedes, especialmente a los hermanos de Arequipa y otros más. Vamos a orar. Estamos empezando la clase número 9, cómo estudiar la Biblia. Estamos en la clase número 9. Entonces oremos un instante. Gracias, Señor Padre bendito, por este momento de clase. Te damos gracias por tu preciosa palabra a la cual entramos en este momento. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos haga entender, Señor. Bendice a cada hermano que estudia, algunos que lo hacen desde lejos, por el internet. También, Señor, con ellos seas tú bendiciéndoles grandemente, dándoles un crecimiento espiritual muy grande por tu palabra. Gracias por Diego y por Fernando que nos ayudan en la transmisión de estos videos. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien. Uno de los temas, hermanos, más necesarios para todo creyente es comprender cabalmente lo que es la seguridad de salvación. Y como ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué sucede dentro del campo evangélico en América Latina, hablando como en general? Como el 80%, más o menos, como el 80%, o sea, la vasta mayoría de las iglesias evangélicas, o bien son pentecostales directamente, o bien tienen una tendencia pentecostal. Y dentro de la rama pentecostal hay un gran problema de asunto doctrinal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, no hablamos de una secta, pero los pentecostales están mezclando la ley con las obras. Es como si dijeran, bueno, el Señor Jesucristo me ha salvado, es cierto, pero de aquí en adelante ya depende de mi propia fidelidad. Entonces, eso es como negar la obra de Cristo. Es decir, hasta aquí en mi vida futura, entonces Cristo me salvó hasta este punto que me convertí al Señor. Pero de aquí en adelante mi salvación depende de la fidelidad que yo lleve. Porque si soy fiel, entonces ahí está mi salvación, ¿no? La conservo. Pero si yo no soy fiel, entonces voy a perder mi salvación. ¿Qué están haciendo? Otra vez están poniendo la dependencia en las obras humanas. Y eso es algo que la Biblia tajantemente desecha el camino de las obras en cuanto a la salvación, es decir. De manera que esclarecer este punto es poner el cimiento y la base misma de la vida de un creyente, es este punto de la seguridad de salvación. Ahora, alguien nos hizo una pregunta que les voy a mencionar un momentito, porque sí, tenemos mucho gusto de recibir las preguntas, porque nos ayudan a aclarar muchos puntos, ¿ah? Una de las preguntas que alguien nos hizo, en cuanto a un hermano que tal vez no sea creyente verdaderamente. Y, a ver, aquí está. La pregunta de la hermana era esta, que otra vez la idea de que podemos ayudarle al Señor en la obra de salvación. Y estaba diciendo la hermana que más o menos la pregunta era esta, que la salvación depende si el creyente es sincero en buscar al Señor. Tampoco.
La salvación se recibe por la fe en Cristo. Y eso es todo, ¿no? Es como que tengamos un aparato eléctrico, digamos una licuadora, nuevecita la licuadora, ¿no? ¿Qué hace falta? Nomás enchufar. Enchufar, listo, ahí está. Prendemos el interruptor y comienza a funcionar la licuadora. Ahora, si yo no enchufo la licuadora, entonces jamás funcionará. Está lista, está nueva, pero no lo he enchufado. Eso es la única cosa que falta. Entonces la salvación está disponible para toda persona de este mundo. Pero si yo no enchufo, es decir, si yo no pongo mi fe en Cristo, por más que la salvación esté disponible para mí, nunca se va a hacer efectivo en mi vida. Igual que la licuadora. ¿Por qué no funciona? Porque no la he enchufado. Esa es la única razón. ¿Por qué no viene la salvación a mi vida? Porque yo no he creído en Cristo. No he puesto mi fe en Él. Entonces, en esa ilustración, ¿no? La fe viene a ser como el cable que conduce la salvación hacia nosotros, ¿no? A través de la fe viene la salvación a nosotros. Entonces, igual, en nuestra vida, la única forma de ser salvo, además, la forma suficiente y completa es a través de la fe. La fe es el canal por el que recibimos salvación. Ninguna otra cosa, ni la sinceridad de mi fe, ni la perseverancia de mi fe, ni mis buenas obras, ni que si yo no me preocupo en crecer, en disipularme. Simplemente la única forma de ser salvo es a través de la fe en Cristo. Ahora, claro, a partir de ahí ya podemos decir algo, ¿no? Muchos tienen una fe falsa. Y si la fe es una fe falsa, entonces, claro, la persona nunca ha sido salvo, nunca ha nacido de nuevo. Lógico, ¿no? Pero no hay mitad salvo y mitad perdido, o sea, no existe. O soy salvo o no lo soy simplemente, ¿no? Usando la ilustración de la licuadora. O la corriente pasa o no pasa, ¿no? Listo. Si pasa la corriente, ahí está. Empieza a girar la licuadora, empieza a trabajar porque hay corriente. Y si no hay corriente, pues no va a prender. Entonces, si una persona ha puesto su fe en Cristo verdaderamente, ya es salvo. No hay más, no hay más. No depende de que cuán perfecto es la persona, no depende cuán sincero es la persona. ¿Por qué? Porque la salvación no descansa en la fidelidad de la persona, ni en la sinceridad de la persona, ni en sus obras, ni en su crecimiento espiritual, ni siquiera tampoco. ¿Sobre qué descansa la salvación? Sobre la obra de Cristo en la cruz. Sobre eso descansa, ¿bien? Y la obra de Cristo en la cruz fue perfecta. No le faltó nada, es completa, es suficiente. Otra palabra que muchas veces sirve para entender. La obra de Cristo a favor de nosotros está terminada, terminada, perfecta. Nada le falta. Sería absurdo que tratemos de ayudar a Cristo en nuestra salvación, porque la salvación no la hemos hecho nosotros. La salvación la hizo Cristo. Y la gloria es para Él. Por eso dice en Efesios capítulo 2, que dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? No, no por obras para que ninguna persona se gloríe. Las obras glorifican al hombre. La fe glorifica a Dios. Ah, sí, completa, sí, la obra de Cristo, completa, perfecta, terminada, eso, ¿no? Y entender eso es muy crucial, es la base misma de nuestra relación con Dios, es eso, entender que fuimos salvos por gracia, gratuitamente, sin las obras de la ley. Eso dicen Romanos, sin las obras de la ley, ¿no? Únicamente por la fe en Él. Vamos a recordar que estamos avanzando despacio, pero es mejor porque así entendemos mucho más. ¿Ah? Vamos a recordar
Las dos reglas que hasta ahora hemos visto son en total, son 15, pero recordemos las dos primeras que solamente esas hemos hecho hasta este momento. ¿A quién, no? Y ya sabemos a, a quién está dirigido el pasaje bíblico, judíos o gentiles o a la iglesia. Ahora, una pregunta interesante. ¿La iglesia del Señor es judía o es gentil? Uy, se cayó. Ya. Mire, primera pregunta interesante. ¿La iglesia del Señor es judía o es gentil? Bueno, en realidad no es ni judía ni gentil la iglesia, sí, si vamos a lo escritural. ¿Por qué? Porque dice en Efesios, en el libro de Efesios dice que en la iglesia desapareció la diferencia, o sea, había una barrera, ¿no? Entre Israel. Israel era el pueblo santo, el único que podía llegar a Dios en el mundo en ese tiempo, Israel. Y en el tiempo antiguo, cualquier persona que quería llegar a Dios no podía llegar de frente. Primero tenía que volverse judío, tenía que circuncidarse y se volvía judío. Es como se nacionalizaba judío. Sí. No, me refiero a un gentil que quería ser salvo. Ah, cambió la cosa desde que vino Cristo, pero antes que viniese el Señor a este mundo, en el Antiguo Testamento, ningún gentil podía llegar a Dios por su propio lado. ¿Eh? Si un gentil quería llegar a Dios y ser salvo, ¿qué tenía que hacer? Nacionalizarse judío. Nacionalizarse entre comillas, pero ese no es el término exacto, pero entendemos, ¿no? Tenía que nacionalizarse judío. O sea, tenía que circuncidarse el varón, la cabeza de la familia, el varón se circuncidaba. Y si tenía hijos varones, también ellos, los niños también se circuncidaban. Ahora sí, entonces la familia de ese gentil lo recibían como judío. Se integraba, se nacionalizaba como judío y tenía que comenzar a practicar todos los ritos judíos y los mandamientos, ¿no? Entonces así, ese gentil sí podía llegar a Dios, ¿ve? O sea, la puerta no estaba cerrada. Lo que pasa es que el gentil no podía llegar de frente a Dios. Tenía que volverse judío. Y ahí recién, ¿se dan cuenta? En el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya con la venida de Cristo, cambió. Y en Efesios dice que en la iglesia ha desaparecido esa barrera que había entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque había una pared de separación, dice la pared intermedia de separación. Aquí es el pueblo de Dios Israel y ustedes no, ustedes son gentiles. Ahora, ¿pueden llegar a Dios? Sí, pero tienen que dejar todo su paganismo gentil, tienen que circuncidarse y tienen que vivir como un judío, guardando los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera. Vivir, nacionalizarse judío. ¿Ve? Eso era. Pero ahora en la iglesia desapareció esa barrera divisoria entre judío y gentil. Desapareció. Ahora, todos los que creen en Cristo son uno. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Eso es lo que dice el libro de Efesios. Entonces, en realidad, si hablamos estrictamente, o como dicen a veces, ya, técnicamente hablando, la iglesia no es ni judía ni gentil, es el cuerpo de Cristo. Ahora, si hablamos en términos ya no, ¿cómo podremos decir? Ya no espirituales, hablamos en términos prácticos, la vasta mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los creyentes en el mundo entero no son judíos, sino gentiles, ¿no? Casi todos los creyentes son gentiles. Pero ¿qué pasa con un judío que se convierte a Cristo? Automáticamente entra a ser integrante de la iglesia, un judío. ¿Eh? Por eso dicen Efesios que en la iglesia ha desaparecido la diferencia, la discriminación, digamos así, porque era
entre comillas, una discriminación. El gentil no podía llegar a Dios. En la iglesia, por la fe en Cristo, desapareció esa discriminación. Ahora, toda persona, sea judío o sea gentil, todos pueden llegar directamente a Dios. Y el gentil ya no necesita ser judaizado. ¿Ve? El gentil ya no necesita ni circuncidarse, ni guardar los ritos de la ley de Moisés, ya no. El gentil puede llegar a Dios directamente a través de la fe en Cristo. Y el judío también, ambos, ¿no? Entonces, como digo, espiritualmente hablando, en realidad la iglesia no es ni judía ni gentil, sino que han desaparecido esa barrera que discriminaba a los gentiles en la iglesia. Ahora, por otro lado, viéndolo desde otro ángulo, es cierto, ¿no?, que la inmensa mayoría de creyentes somos puros gentiles. Y también hay judíos creyentes en Cristo, pero son una gran minoría, son una minucia, son los judíos creyentes en Cristo. Pero todo judío, si cree en Cristo, automáticamente es colocado por Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, sí, claro, sí, sí. No, no, de ninguna manera. Recuerdan que hay tres símbolos de Israel, ¿no? Uno, recuerdan, la higuera, sí, la higuera que representa como nación, Israel como nación, el olivo que representa en Israel, ¿Mm? Israel sí, pero ¿en qué ángulo? ¿Qué aspecto de Israel? No, no, son tres árboles que representan a Israel, el otro es la vid. Estos tres árboles representan a Israel en la Biblia, en la Biblia. La higuera, Israel como nación. Y el olivo, ¿ah? ¿No ves? Se olvidan, por eso siempre repito, porque se olvidan. Por eso, espiritualmente hablando, Israel es el olivo en su aspecto espiritual, pero la higuera es en su aspecto nacional. Nosotros no hemos sido injertados en la higuera en Israel como nación. Hemos sido injertados en el olivo. ¿Ve? Recuerdan entonces, ¿no? Y la vid estéril, Israel en su rebeldía. En realidad le dice la vid inútil, la vid estéril. Pero los tres árboles representan a Israel. Ahora sí vamos a entrar a la siguiente regla. La siguiente regla, la número 3. Uy, parece que olvidé traer el... Aquí, vamos a usar esto para... La regla número 3. Ahí está en su manual. ¿Qué dice la regla número 3? De los siglos. Eso, ¿no? Eso. Hay que dividir la Biblia de acuerdo a las diversas maneras que Dios tiene para tratar con el hombre a través de los siglos. Yo le lo resumo en qué tiempo, en qué tiempo le llamamos. Ahí dice dividir, pero más para mí es esta pregunta, ¿en qué tiempo? Primera regla, el contexto. Segunda regla, ¿a quién? Tercera regla, ¿en qué tiempo? ¿No? Porque Dios ha tenido diferentes épocas para tratar con el hombre. Revisemos un poquito lo que le llaman dispensaciones, que más o menos las dispensaciones describen las diferentes épocas. No es muy preciso en realidad esa división de las dispensaciones, pero hacen una división aproximada de, de las épocas de Dios.
Y aquí ponemos, miren, una, vayan copiando, luego lo explicamos. La época de la inocencia, Adán, Adán, la época del gobierno humano, Noé, luego la época de la promesa, Abraham, luego la época de la ley, Moisés, luego número 6, la época de la gracia, el Señor Jesucristo, y la época del reino, también el Señor Jesucristo. Esas son los que le llaman, muchas veces le llaman las dispensaciones. Como digo, algunos aspectos no son muy exactos al dividir en dispensaciones, pero aproximadamente sí concuerda. Entonces, a ver, fíjense, ¿no? En cada época hay un personaje. En cada época hay un personaje. La época de la inocencia, marcado por Adán, pero Adán sin pecado, cuando no había el pecado. Después, la segunda época, ya vino el pecado, y se llama la época de la conciencia, Adán, pero ya dentro del pecado. La segunda época, ¿no? En la primera época todo era perfecto, Adán, perfecto. La segunda época, cuando ya Adán pecó, la época de la conciencia. ¿Y qué pasó en la época de la conciencia? Eso también estamos estudiando los domingos en la mañana. ¿Alguien recuerda por qué el mundo se desvió tan grandemente en el tiempo del diluvio? Una de las razones por la que el mundo se desvió tanto. ¿Alguien recuerda en esta época? No, lo que causó el diluvio no, sino una de las razones por las que el mundo se fue detrás de la maldad de manera tan grande. Eso. Habían leyes, gobiernos. No había gobierno, no había ley, ninguna ley, no había ninguna autoridad. Y fue por eso, al no haber autoridad, al no haber leyes, al no haber gobierno, no existía el principio de autoridad en el mundo. Por eso se le llama la época de la conciencia. Cada hombre se guiaba por su propia conciencia, por su libre conciencia, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Es como que tuviéramos, nace nuestro hijito, varón o mujer, pero desde que nace nunca le enseñamos a seguir el bien. Le dejamos que él solito viva sin que nadie le diga esto es malo y esto es bueno. ¿Cuál va a ser el resultado? Irremediablemente el niño se va a ir detrás de la maldad si no le enseñamos nosotros, si no ponemos autoridad sobre esa criatura. Y eso es lo que pasó en el mundo. Recordemos, Dios es soberano. Y Dios, ¿por qué hizo así Dios? Porque Él es soberano. ¿Qué sucedió con Caín, el asesino? Recordemos lo que está en la Biblia. Estamos recordando, ¿ve? Por eso yo repito, porque se olvidan. Después le pregunto, a ver, no se acuerdan. Pero también tienen que repasar sus estudios, sus notas. ¿Ah? Hermana, ¿dónde está su cuaderno? ¿Usted tiene el manual impreso? Hermana, no tomen notas en papelito. Ahora sí, ve, ahí está el hermano, le felicito. Ya, sus notas, páselas a este manual. ¿Por qué? Porque los papelitos se pierden. ¿Ya? ¿Promete usted que va a pasar esos papelitos a su cuaderno? Sí.
Ya diga, sí, juro. Bueno, estábamos diciendo que recordemos qué pasó con Caín. Dios le dijo a Caín que nadie podía ejercer venganza. Bueno, venganza no es la palabra exacta, sino justicia, ¿no? ¿Cuál debería haber sido la justicia con Caín? Que muera. Más adelante Dios dice, ¿no? El que mate a su prójimo, él tiene que morir. Los jueces ejercen justicia y el asesino tiene que morir. Y eso debería haber pasado con Caín. Caín debía morir. Pero Dios impidió la justicia del hombre, porque esa es justicia humana. Claro, es justicia, finalmente es justicia de Dios, pero es ejercida por el hombre. Porque los que aplican la justicia de Dios son jueces, malos o buenos, pero igual son jueces en este mundo. Entonces en Israel había jueces más adelante, pero en esta época de la conciencia no había jueces, no había autoridades. Entonces el criminal Caín, ¿qué hizo Dios con él? Le puso una señal en la frente para que nadie lo matase. Y Dios dijo, ¿no? El que matara a Caín 7 veces será castigado. ¿Ve? Dios mismo, como juez soberano, impidió la existencia de justicia humana. Dios impidió el principio de autoridad en el mundo. ¿Para qué? Expresamente, para que cada persona se guíe únicamente por su propia concisión. No, no dice el hombre eso toda la vida, ¿no? Dicen los pedagogos, los psicólogos, dicen, no, no hay que traumarle a la persona. A los niñitos no hay que traumarles con decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, no hay que traumarles. Al niñito hay que decirle, mira, mira, hijito, aquí está esto y acá está lo bueno y acá está lo malo. Tú escoge lo que quieras. Son dos cosas. Este es el camino y también hay otro camino. Escoge tú solito. Eso es fatal, fatal hacer eso. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si yo le digo al niño, escoge cualquiera lo que tú quieras, ¿qué va a aprender? Cuando sea adulto también, él se va a lanzar a lo que le guste, es decir, a los placeres del pecado, porque eso es lo que le va a gustar. Nunca aprenderá a seguir lo que es bueno. Entonces, en este tiempo, como el hombre siempre se queja contra Dios, el hombre dice, no, nosotros no seguimos el bien porque nos obligan, nos machacan que no hagas esto, que no hagas el otro. Y los psicólogos, especialmente, miren, en los años 70, en los años 60 y 70 surgió una corriente de los psicólogos, una corriente, pero cuyas consecuencias hasta el día de hoy se pueden ver. La corriente de los psicólogos era, no, no, al niño no le traumes, no le obligues. Dile, mira hijito, aquí está el bien y aquí está el mal, y tú escoges. Eso fue enseñanza fatal de la psicología. Nunca le obligues a hacer algo al niño. Nunca le enseñes, por aquí tienes que ir y por aquí tienes que marchar. No le digas así jamás. No le impongas. No le coloques autoridad encima de él. No. Él solito tiene que escoger su propio camino. Y esa es la excusa del hombre contra Dios. Y el hombre dice, bueno, no, el hombre se porta mal porque le obligan, le machacan, que hace esto, aquello, pero déjenlo solito al hombre y el hombre solito se va a portar bien. Ahí está. El hombre solito se va a portar bien, ¿no? Sin autoridad, sin leyes, sin gobierno. Solito se va a portar bien, supuestamente. ¿Cuál fue el resultado? La maldad más extrema que ha habido en el mundo, por lo que Dios destruyó el mundo entero. Entonces, la segunda época, marcada por Adán en el pecado, la época del gobierno humano, después del diluvio, ahora sí, Dios establece el principio de justicia humana. Bien, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, en el versículo 4.
Dios habla con Noé y con sus hijos y con los descendientes de ellos. Verso 4. Empero la carne con su alma, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente vuestra sangre, que es vuestras almas, yo la demandaré. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré el alma del hombre. El que derramare sangre de hombre, en el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora sí, recién, Dios, el juez supremo, dice, ahora sí, el que derramare sangre de hombre, en el hombre su sangre será derramada, ¿no? Los jueces humanos tendrán que ejercer justicia en el asesino. Ahora sí, pero en la época de Caín dijo Dios, no, no hay venganza o justicia para este asesino. Dios impidió que se ejerciera autoridad y justicia y ley. Dios es soberano y Dios expresamente así lo hizo, pero ahora sí viene el gobierno humano, la justicia del gobierno humano, ¿no? Marcado por Noé. Tercera época. Cuarta época, porque son épocas. La época de la promesa, que así se le llama, ¿no? La época de Abraham, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, toda la preparación de la nación de Israel. Dios estaba preparando su plan de salvación en el mundo. La época de la promesa, número 4. Ahora, época número 5, la ley. Y como ven, en cada época hay una persona, ¿no? Dios estaba preparando su plan de salvación en el mundo a través de una nación santa, ¿no? La nación de Israel. Y miren cómo es el plan de Dios. Primero, Dios no extendió su salvación al mundo entero. No. ¿Qué hizo Dios? Formó una nación santa. En medio de muchas naciones paganas e incrédulas, malvadas, Dios escoge una nación santa. Abraham, Isaac, Jacob, la descendencia de ellos ya, la nación santa de Israel. Y Dios trabaja en el mundo para traer, como vimos el domingo, ¿se acuerdan? Dios envió su Espíritu Santo, ¿no? Pero mire, Dios en esa época trabajó solamente con Israel. Solamente. Durante todos esos siglos, la forma de llegar a Dios era a través de un pueblo santo, y ese pueblo era Israel. Las demás naciones estaban como excluidas del plan de Dios. De esa forma trabajó Dios. Ahora, claro, terminó el tiempo de Israel y vino la época de la gracia, ¿no? Ahora sí, recién se extiende la gracia de Dios al resto de las naciones gentiles. Y esa diferencia es importante de entenderla. En el tiempo antiguo, tan importante es la nación de Israel que casi siempre en el Antiguo Testamento Dios usa la palabra la tierra. Escucha tierra, dice Jehová. Y cuando Dios dice escucha tierra, no está hablando de la tierra entera, del globo terráqueo, del mundo entero. Dios está hablando solamente de la tierra de Israel. Casi siempre, casi siempre. Y si no es, en algunos contextos se distingue que es al mundo entero, ¿no? Pero la mayor parte de las veces, cuando Dios dice la tierra, está hablando de la tierra solamente, de la tierra de Israel. Que tan importante es Israel en el plan de Dios. Entonces, ahí está la época de la ley, pero noten una cosa, hermanos, noten una cosa. La ley de Dios, ¿para quién fue dada? ¿Para quién fue entregada? Para Israel, no para el resto del mundo. La ley de Dios era para el pueblo de Dios. Y Dios a los gentiles los dejó a su suerte, ¿no? Porque los gentiles tampoco no querían saber nada con Dios. Dios a ellos los dejó a su suerte.
Más adelante, recién, con el tiempo de la iglesia, recién viene, ahora sí, la puerta abierta de los gentiles, recién. Pero en ese tiempo no. La ley de Dios fue para el pueblo de Dios. Ah, otra pregunta que tiene que ver con esto para hacerles recordar, porque como digo, ¿no? Les repito porque se olvidan. De repente cuando ya les repito 5 veces, ya recién allá ya no se olvidan, ¿no? El pacto de Dios, los pactos que hizo Dios en su palabra, eran pactos ¿con quién? Con el pueblo de Israel. El pacto de la salvación por la ley era entre Dios y su pueblo Israel, ¿no? El pacto antiguo, salvación por la ley, que nunca se cumplió porque nadie pudo cumplir la ley, pero el requisito estaba dado. El que cumpla la ley de Dios se salvará. Ese era el pacto antiguo de la ley, entre Dios y Israel, nada más. Noten eso, ¿eh? Ahora, cuando el Señor Jesús establece la Santa Cena, digo, la Cena del Señor, por ejemplo, veamos eso en el libro de Juan. No está allí. Vamos a ver si está en Mateo. El establecimiento de la cena, en la última cena, ¿no? En Mateo, vamos a ver. Mateo capítulo 26. Mateo 26, que fue la última cena con ellos. Mateo 26, verso 26 también. 26, 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo rompió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y hechas gracias, dióles, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ahora, hay tres palabras en la Biblia que se refieren a lo mismo. Uno es pacto, otro es testamento, e incluso otra palabra es concierto, concierto. Sí, es lo mismo que pacto, el concierto. Por eso dice, vamos a concertar, ¿ven? Vamos a concertar. Entonces, aquí se usa la palabra testamento, ¿ven? Son equivalentes, pacto, testamento, concierto. Es el verso 28, esta es mi sangre del Nuevo Testamento. En realidad, en el idioma hebreo, la palabra testamento era la misma palabra que pacto. Por eso en la Biblia se dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Antiguo pacto, nuevo pacto. Porque la palabra testamento, especialmente en el idioma hebreo, nosotros decimos testamento, el que va a fallecer deja su testamento, ¿no? Pero en el idioma hebreo, testamento es lo mismo que pacto. Ellos usan como sinónimo de pacto la palabra testamento.
Por eso el Señor Jesús dice, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, o sea, del nuevo pacto. Su sangre del nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento fue el pacto de la ley entre Dios y el pueblo de Dios Israel. Entonces, el nuevo pacto o Nuevo Testamento es por la gracia, ¿no? Salvación ya no por ley, sino por la gracia. ¿Entre quiénes es el pacto de la gracia? Si el antiguo pacto de la ley fue entre Dios y el pueblo de Dios, el nuevo pacto de gracia, ¿entre quiénes es concertado? De los creyentes. La iglesia dice, ¿no? El hermano dice, Leonor, la iglesia. ¿Alguien dice algo diferente, Fernando? El pacto antiguo fue entre Dios y el pueblo de Dios, es Israel, ¿no? Y el pacto nuevo, no, ¿ah? Ya ves, recién te acordaste, Leonor, recién te acordaste. Por eso les repito, porque se olvidan. No hay ningún pacto entre Dios y los gentiles, ni con la iglesia. Dios no hace pacto con la iglesia, eso no existe. Dios hizo pacto con Israel. Y el antiguo pacto fue entre Dios e Israel, la ley. El nuevo pacto de la gracia, ¿entre quiénes es? Otra vez, entre Dios e Israel, no con los gentiles. ¿Ve? Y ya van, en este curso ya van como 4 veces que se los pregunto y de nuevo se olvidan. Es que la iglesia no es un pueblo del pacto. Y en ese sentido, mire, hay una equivocación bien grande, ¿ah? Porque hay una corriente de teología que se llama la teología de los pactos. Y eso está relacionado directamente con la teología del reemplazo. ¿Se acuerda, hermano, qué es la teología del reemplazo? Eso, la teología del reemplazo, que es falsa, sostiene que Israel quedó ya anulado completamente en el plan de Dios. Entonces, la iglesia ha reemplazado a Israel en los planes de Dios. Y eso es mentira. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Israel continuará y seguirá. Claro, claro, en este momento está rebelde, eso es cierto, pero eso no va a durar mucho, ¿no? Va a venir la conversión de Israel y luego Dios cumplirá todas sus promesas con ellos, con Israel. Entonces la iglesia no es un reemplazo de Israel. Tampoco decir que Dios hizo un pacto con la iglesia, no, eso no existe, no hay nada como eso, un pacto entre Dios y la iglesia, no. Lo que hay, el antiguo pacto entre Dios e Israel. El, el nuevo pacto de la gracia también igual entre Dios e Israel, igual. Miren, vamos a ver un momentito en Jeremías capítulo 31. Busquen en su Biblia. Jeremías 31, versículo 31. Muy bien, leemos. He aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto. Ya vemos, ¿no? Que concierto es lo mismo que pacto y testamento. Vienen días en los, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto y yo me enseñoreé de ellos, dijo Jehová. ¿De qué concierto está hablando? Que ellos invalidaron mi concierto. ¿De qué concierto? ¿De qué pacto está hablando allí? Sí, ¿cuál pacto?
Ah, claro, pero ¿cuál de ellos? Porque hay dos. El concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí, Dios dijo, ¿no? Este es el pacto con mi pueblo, el pacto de la ley, y comenzó a entregar los 10 mandamientos, etcétera. Eso, pues, ¿no? Cuando lo saqué de Egipto. Sí, todo eso, todo el conjunto de leyes, todo ese es el pacto de la ley, toda la ley completa. Ese es el pacto entre Dios e Israel. Y dice Dios acá que ellos invalidaron mi concierto, no guardaron el pacto de la ley. Verso 33. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla he en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto de gracia. Su maldad la perdonaré, su pecado no me acordaré nunca más de su pecado. Esa es la gracia de Dios. ¿Con quiénes es ese pacto de la gracia de Dios? Versículo 33, ¿qué dice al inicio? Mas este es el concierto que haré con la iglesia. No. ¿Con los gentiles? Tampoco. Este es el concierto que haré con la casa de Israel. ¿Ve? Con la casa de Israel. Entonces, el nuevo pacto también es entre Dios e Israel. Y no incluye a los gentiles ese pacto. No hay ningún pacto entre Dios y los gentiles en la Biblia. No hay. Todos los pactos de Dios son con Israel. Ahora, la pregunta que surge ahí, claro, es, entonces, ¿dónde quedamos nosotros, los gentiles, no? ¿Cómo es eso? Sí. Entonces, ¿cómo hay salvación para nosotros? Esa es la pregunta. Pero sí, pero también la respuesta es fácil, ¿no? ¿Se acuerdan Romanos capítulo 11? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros somos el olivo silvestre, injertados, sacados de allá de ser olivo chusco, nos toma Dios y nos injerta en el olivo verdadero. ¿Cuál es el olivo verdadero? Israel. Eso nos hace ver que no somos nosotros el pueblo de la salvación. ¿Cuál es el pueblo de la salvación? Israel. Y nosotros hemos sido traídos, es como decir un hijo, nosotros somos como un hijo recogido, algo así. Un padre de familia quiso adoptar a un niñito, entonces lo trajo, ¿no? Al niñito, él y la madre. Entonces ellos les nació de su corazón, este niñito será nuestro hijo. Y le dan todos los derechos legales, le ponen su apellido y legalmente ya ese niño, aunque no lleve la sangre de papá y mamá, pero legalmente le corresponde todo. Eso, sí, también. Eh, Hemos sido injertados nosotros que no éramos el pueblo del pacto de Dios, no éramos, pero al ser injertados, ahí recién, ¿ve? Nos trajo Dios del campo, de allí, de ser olivos silvestres, y nos injertó en su verdadero olivo. ¿Cuál es su verdadero olivo? Israel es. Y nosotros, por eso es que hemos llegado a participar del pacto y de las promesas de Dios. ¿En virtud de qué? En virtud de haber sido injertados en el olivo que es Israel. ¿Las de Israel? Claro, la de la higuera no. La de la higuera no, pero sí del olivo. ¿Ve la diferencia? Tres plantas que simbolizan a Israel. La higuera como nación, el olivo espiritualmente y la vid en tu rebeldía. Nosotros no participamos de la higuera, o sea, como nación, pero sí participamos del olivo.
¿eh? Ahí sí, injertados en el olivo. Espiritualmente hablando, sí, en ese sentido. Es decir, nosotros no vamos a tener la capital Jerusalén, la que está en el Medio Oriente, no. ¿Por qué? Porque no hemos sido injertados en la higuera. No necesitamos llevar esa capa que llevan ellos, no necesitamos dejar de comer chancho, nada de eso. Nada que ver, ¿no? No, no vamos, ellos sí. Nosotros no vamos a ser dueños del territorio donde ellos viven, porque eso es la higuera. Y nosotros no hemos sido injertados en la higuera, hemos sido injertados en el olivo, es decir, espiritualmente hablando. Y sí, los creyentes de Israel son poquísimos, poquísimos, es cierto, muy, muy pocos. En el Perú el porcentaje de creyentes es bueno, los que dicen soy evangélico, ya están mezclados todos, ¿no? Pero está como el 12, 13% en el Perú cuando hacen el censo, de los cuales seguramente 7, 8% serán creyentes verdaderos, ¿no? Si en el Perú es como 7% de creyentes verdaderos, en Israel es 0.003%. No llega ni a 0.1, a 0.00. Sí, en Israel legalmente no hay libertad de predicar el evangelio. Le permiten supuestamente en su casa, ¿no? Pero de predicar el evangelio en la calle es una ley que no está escrita, aunque supuestamente hay libertad de culto, supuestamente. Pero el odio contra Cristo es tan grande en la tierra de Israel que si alguien predica abiertamente el evangelio puede parar en la cárcel. Así es. Así es increíble. Ellos son el pueblo de Dios, pero aborrecen a su Salvador, a Cristo. Aborrecen. Antes circulaba una revista de Sociedad Bíblica, eh, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero era una revista mensual que imprimía Sociedad Bíblica. Y frecuentemente ahí escribía un rabino judío en esa revista, estudios del Antiguo Testamento. Y este rabino, cuando hablaba de los años de la historia, nosotros decimos, por ejemplo, años 700 antes de Cristo, ¿no es cierto? En la cultura incaica o la cultura preincaica en el año 1200 antes de Cristo. O si no, la cultura de los incas que surgió, creo, por 1400, por ahí, ya después de Cristo, ¿no? Nosotros decimos antes de Cristo, después de Cristo. El rabino judío y todos los judíos tanto odian el nombre de Cristo que ellos han inventado un término. Dicen, en el año 300 antes de la era común, o sea, antes de Cristo, pero ellos para no decir Cristo dicen en el año 300 antes de la era común. Y en el año 800 después de la era común, en vez de decir en el 800 después de Cristo, dicen en el año 800 después de la era común. Han inventado eso para no mencionar a Cristo. Es tan grande su odio contra el nombre de Cristo. Así es, pero siguen siendo el pueblo de Dios y Dios sigue siendo fiel a sus promesas con ellos, a pesar de su gran incredulidad, ¿no? Dios los ha defendido guerra tras guerra, batalla tras batalla. En estos últimos 70 y tantos años, desde 1948, bueno, el misma resurrección de Israel como nación fue un milagro grande en 1948. Y después de eso, la guerra de ocupación, los árabes, eso fue antes de los 6 días, la guerra de los árabes en el año 48 y 49. Luego vino la guerra de 1956, la guerra de Suez, del canal de Suez, otra. Luego vino la guerra de los 6 días, 1967. Luego vino la guerra del Yom Kippur, 1973. En cada una de esas, Dios los ha defendido. Siempre. Y aún así ellos no reconocen a su Salvador, a Cristo. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que tiene mucho que ver, es muy necesario entender la relación entre la iglesia e Israel.
porque esa relación entre la iglesia e Israel forma parte de la Biblia entera. Y como les hablaba, es tan importante entender el plan completo de Dios en la Biblia, ¿no? El plan grande de Dios. Entender la diferencia entre Israel y la iglesia, la relación entre ambos es indispensable. Si no entendemos la relación entre Israel y la iglesia, no vamos a entender nada en la Biblia si no entendemos eso, ¿no? Por eso estamos explicándoles, hermanos, Dios no hizo ningún pacto con los gentiles. Y entonces, ¿por qué nosotros que somos gentiles gozamos del pacto de la gracia de Dios? Porque hemos sido igual que un hijo recogido, que alguien quiso traer ese hijo de la calle, darle su apellido y hacerle formar parte de su familia. Hemos sido traídos de ser gentiles, incrédulos, paganos. Dios nos ha hecho entrar a su pueblo santo, que es Israel. Pero no a la higuera. No hemos entrado a ser parte de Israel como nación, no. Hemos entrado a ser parte de Israel, el olivo de Israel, el aspecto espiritual de Israel, en ese aspecto. ¿Eh? Ahora, quiero decirles que esto es algo más que los teólogos desconocen. La diferencia entre la higuera y el olivo y la vid. Pregúntenle ustedes a alguno de los grandes teólogos y maestros que hay hoy en día en los seminarios. Pregúntenle. No van a entender esa diferencia entre la higuera y el olivo. No la entienden. Porque en lugar de escudriñar la Biblia, se meten con filosofías y antropologías y tonterías por el estilo. ¿Ve? Bueno, entonces seguimos explicando estas épocas que se le llaman dispensaciones. Estábamos explicando, ¿no? La época número 5, la ley, donde está como personaje central Moisés. La época número 6, la gracia en el mundo entero, ¿no? La salvación por gracia, época número 6. Y aquí el personaje central es Cristo, es decir, Cristo en su primera venida, el Señor Jesucristo en su primera venida. Y por último, la época del reino, el Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que esa es una mirada muy general, a grandes rasgos, de las épocas que han habido en el mundo, que están en la Biblia indicadas, ¿no? Ahí está la gracia, Cristo en su primera venida, la iglesia, y el reino, Cristo en su segunda venida, porque terminará la época de la iglesia y ya no habrá más iglesia, ya no, nunca más. Vendrán muchos creyentes, personas salvas, pero ellos no serán la iglesia, serán el pueblo de Dios, sí. También en Apocalipsis recuerdan que dice las naciones que hubieran sido salvas, ¿eh? No son parte de la iglesia. La iglesia es un pueblo de Dios increíblemente privilegiado. Y nosotros no entendemos la grandeza de los planes de Dios con nosotros. No, no lo entendemos. Estamos entendiendo, estamos comenzando a entender recién, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que, por eso la tercera regla dice en qué tiempo, ¿ve? ¿De qué tiempo está hablando el pasaje que estudiamos? Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito, unos 3 minutos de descanso.
Seguimos entonces. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo importante que es distinguir en qué tiempo. Estos son los pilares de todo el estudio bíblico, estos principios, ¿no? Por ejemplo, ahí salen los mentirosos de los adventistas del séptimo día a inventar mentiras. La mentira que inventan los adventistas es que los creyentes se reunían eh, el día sábado y que después de 250 años, o sea, en el año 250 después de Cristo, el emperador romano Constantino recién ahí estableció que el día domingo era el día de los cristianos. Falso, absolutamente falso, y eso es muy fácil de comprobar históricamente, pero los adventistas siguen engañando a sus feligreses y a todo el que puedan, siguen engañándole, haciendo creer a las personas que los creyentes se reunían en sábado. Eso es falso. En el Nuevo Testamento encontramos varias veces, empezando por los evangelios y luego siguiendo en Hechos y en Primera de Corintios, etcétera, las palabras primer día de la semana. Los creyentes se reunían desde que Jesús resucitó, el primer día de la semana, o sea, domingo, primer día de la semana, desde allí. Y encontramos a Pablo, después de más de 20 años, le encontramos a Pablo en esa fecha que un joven cayó de la ventana, ¿no? Estaban de noche y continuaron, y un jovencito se cayó, murió, y Pablo fue y el joven resucitó. Ahí dice, reunidos los creyentes el primer día de la semana para, para partir el pan, o sea, para la cena del Señor. Y ahí está, ya, y seguían reuniéndose más de 20 años después de la resurrección de Cristo, se reunían los cristianos el primer día de la semana. Primera Corintios 16, también de nuevo, ahí dice, cada primer día de la semana, cuando ustedes se reúnan, junten las ofrendas desde ahora. No esperen a que yo llegue desde ahora, o sea, anticipadamente vayan juntando las ofrendas para los hermanos que sufren el hambre en Jerusalén. ¿Ve? Entonces, repetidas veces está en la Biblia, primer día de la semana, o sea, domingo. Y no hay que creer a las mentiras de los adventistas del séptimo día. Además, fíjense la diferencia de la época. Por eso este tercer principio dice, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo de Dios? ¿No? Porque el tiempo es de Dios. ¿En qué tiempo de Dios dentro del mundo? Ya hemos visto 7 épocas diferentes. ¿En qué tiempo? Dicen ellos, los adventistas, hay que congregarse el día sábado. Y mentira, porque Dios hizo un cambio. El día sábado representaba la ley bajo estricta obligación. Tan estricta era la obligación que
cuando recién se estableció el mandamiento del día sábado, y Dios había dicho, nadie trabajará, nadie trabaja. Pero uno de los israelitas no hizo caso, no le importó, y lo encontraron recogiendo leña en el día de reposo. Entonces lo pusieron en el calabozo, porque no estaba muy claro qué harían con él. Y Moisés consultó a Jehová, y Dios le dijo a Moisés, indefectiblemente sea muerto aquel hombre. Lo sacaron en medio de la congregación y lo apedrearon y murió. ¿Por qué? Porque estaba cargando leña en día de reposo. Entonces, ¿cómo podemos hacer una mezcla de la ley con la gracia? Porque el día sábado representa la ley y el primer día de la semana, el domingo, representa la gracia de Dios. Dios hizo un cambio, aún incluso en el significado de los números podemos verlo, porque el número completo de Dios, ¿no? Es el 7. Después viene el 8, pero el 8 también es el primero del siguiente ciclo, el primer día del siguiente ciclo. La semana tiene 7 días. Entonces acá estaba el día sábado, día de reposo, ¿no? Y el domingo, nosotros acostumbramos llamarle fin de semana al domingo, pero en realidad no es así, es lo contrario. El domingo no es el último día de la semana, el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el séptimo día. Entonces, aún en los números se puede ver, porque hay números en la Biblia que tienen un significado especial. Eso es algo importante también dentro de la Biblia. Fíjense, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Bueno, antes de eso, el ciclo completo de Dios es el 7. Con el 7 termina el ciclo completo de Dios. Y no con el 10, sino que el 7 es el número de Dios. Y ahí termina un ciclo completo. El 8 es al mismo tiempo el primero del siguiente ciclo, ¿no es cierto? Si termina el ciclo en 7, entonces de nuevo empieza con el 1, pero el 1 es al mismo tiempo el octavo día, digamos, del conteo general. Vamos a indicar de paso el significado de algunos números en la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Albert Einstein decía, las matemáticas gobiernan el universo. Bueno, en realidad no son las matemáticas que gobiernan el universo, si es Dios el que gobierna el universo. Pero Dios ha establecido leyes matemáticas, ¿no? Y de esa forma Dios gobierna el universo. En la Biblia hay significado de algunos números. El número 1, el número 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 10, el 12, el, el número 12, el número 13, el número 40 y por último el 1000. A ver, vamos indicando el significado de estos números. No es, por si acaso, no es numerología y cosas ocultas, ¿ah? No, nada de eso. Pero son números que están ahí en la palabra de Dios y que tienen un significado. Y Dios es preciso también en eso. El número 1 en la Biblia siempre significa unidad. El número 2 es división, división. Nunca puede haber en un cuerpo, en un grupo como la iglesia o incluso en otros grupos humanos,
Nunca puede haber más de una cabeza. Y si hay más de una cabeza, eso es división. Se ha partido la unidad. Entonces, el número 2 en la Biblia significa división. El 3 es la naturaleza divina y también del universo. Siempre hay tres dimensiones en el universo. Dios es trino, ¿no? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el universo siempre tiene tres dimensiones. Por ejemplo, el agua, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, muchas cosas. Las tres dimensiones, largo, ancho y altura. Muchas cosas del universo están en tres dimensiones. El número 5 en la Biblia indica muerte. El número 6 simboliza al diablo, pero también al hombre cuando el hombre sigue al diablo. El número 7 es el número de Dios y además es el número de lo perfecto y lo completo también. El número 8 significa en la Biblia un nuevo comienzo. Faltó el 9, faltó poner el 9. El número 9. El número 9 en la Biblia es fructificar. El número 10 es el número de las naciones gentiles. Y el número 12 es el número de Israel. El número 13 en la Biblia significa rebelión. El número 40 significa prueba, prueba. O sea que es una prueba de Dios, por supuesto, ¿no? Que Dios está probando al hombre. El número 40. Y el número 1000 significa una era completa, una época, una era. Esos son los números significativos en la palabra de Dios. Y no estamos hablando de números soteriológicos ni de numerología, que es, no sé, que tiene otro significado. Son números que son muy claros en la palabra de Dios. Tienen un significado. Y hay concordancias, hay concuerda de muchas maneras, por muchos lados concuerda. Por ahí vamos a irles mostrando diferentes ejemplos, hermanos. Por ejemplo, la muerte, ¿no? En algunas cosas coinciden con precisión increíble. Por ejemplo, la primera muerte está en Génesis 5:5, capítulo 5, versículo 5. Es la primera muerte, la muerte de Adán. Pero no el primer asesinato, sino la primera muerte, Génesis 5:5. Y en Hechos 5:5 está la primera muerte en medio de la iglesia. El ejemplo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira, cómo murieron, no?
en la época del Espíritu Santo, Ananías y Zafira, Hechos 5:5. Algunas cosas así son asombrosamente coincidentes. Otras cosas en el número 5. A ver, escúchenme, miren, escuchen. El mundo, sin saberlo, le da también al número 5 el significado de la muerte. Ahora, eso proviene de la Biblia, no proviene del mundo, pero el mundo sin saberlo también lo indica. ¿Recuerdan la costumbre de nuestros antepasados incas que todavía se lleva a cabo en la sierra? El quinto día, el que fallece, el quinto día, lavan sus ropas, ¿no? Hasta ahora lo hacen. No lo hacen el 10.º día, el 8.º día, el quinto día, porque el quinto siempre identificado con la muerte, pero eso proviene de la Biblia, no del mundo. En Estados Unidos, el Pentágono, que es el cuartel general de la guerra en Estados Unidos, el Pentágono tiene 5 lados. ¿Por qué no tiene 6? O 4, 8, tiene 5. 5, ¿ah? Bueno, no sé si tendrá que ver con eso, pero el Pentágono, que es el cuartel central de la guerra, tiene 5 lados, la guerra, la muerte. Y otras cosas más, bastantes cosas. Hay una canción mexicana que dice, el día que a mí me maten, que sea de 5 balazos. La cama de piedra se llama, ¿no? El día que a mí me maten, que sea de 5 balazos. ¿Por qué 5? Porque brota de la Biblia, se origina en la Biblia, y ellos no lo saben, pero así lo dicen, ¿no? ¿Por qué no 3 balazos? Sino que me maten de 5 balazos. Y el mundo sin saberlo. El número 6 personifica a Satanás y también al hombre cuando el hombre sigue a Satanás. En Apocalipsis está, pues, ¿no? El 666. ¿Y por qué el 6? Porque el 6 es casi el 7, y el 7 es de Dios. El diablo llega a ser casi, o sea, una imitación, pero no llega a ser como Dios. El 6 quiere ser 7, pero no es el 7. El diablo está personificado en la Biblia por el número 6. Dios, el número 7. Además, lo que es perfecto y lo que es completo, que pertenece a Dios, ¿no? El número 8 es un nuevo comienzo. Por eso el niño judío tenía que circuncidarse al 8.º día. Al 8.º día, una nueva naturaleza. Dice, y en Colosenses dice, quitando por la circuncisión espiritual, quitando el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Entonces, simbólicamente, el niño judío, el varón, era circuncidado, quitando la pecaminosidad del cuerpo y un nuevo comienzo en el 8.º día, circuncidado al 8.º día. Además, fíjense, ¿no? Que el primer día de la semana, como hice un cuadro hace un ratito, el primer día de la semana es al mismo tiempo el 8.º día. Y el 8.º día es un nuevo comienzo. No es el sábado, 7.º día, sino es el siguiente al sábado, que y empieza otra semana, pero al mismo tiempo se puede decir que es el 8, y el 8 siempre es un nuevo comienzo. Veamos un ratito en Salmo 119. Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Es el más largo. 176 versículos. Siendo el capítulo más largo de la Biblia, ¿cuál es el contexto de Salmo 119? ¿Cuál es el tema de Salmo 119? ¿Se han dado cuenta? Todo el capítulo, sí. Porque no lo vamos a leer, solamente estamos mencionándolo. Pero ¿se han dado cuenta, hermanos, que hay un solo tema en todo el Salmo, un solo contexto? Por ahí, tibio, tibio.
¿Alguien se da cuenta cuál es el tema? ¿Sobre qué gira todo el salmo? Gira sobre algo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Todos los 176 versículos del salmo, su tema es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Ahora, es un acróstico, porque comienza la primera sección de 8 versículos. ¿Qué dice al inicio? ¿Qué dice? No, antes de eso. ¿Qué dice? Aleph. ¿Cómo empieza la segunda sección? Verso 9. Bet. La tercera sección, Gimel. La cuarta sección, Dalet. Son letras del alfabeto hebreo. Es como si dijéramos A, primera sección A, segunda sección B, tercera sección C, cuarta sección D. Es el alfabeto hebreo. 22 letras del alfabeto hebreo. Son 22 secciones y originalmente en el hebreo ha sido un acróstico. Los 8 versículos de la primera sección, todos empiezan con la letra Aleph. En el hebreo, ¿no? Claro, al traducir ya no, pero en el hebreo sí. Los de la segunda sección, la sección Bet, todos esos 8 versículos comienzan con la letra Bet. Y así, es un acróstico, cuyo tema es la Biblia, la palabra de Dios. Todo el salmo, su tema es la Biblia. Y le llama a la Biblia tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, tus caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Tus palabras, todo eso. Le llama a la Biblia de muy diferentes nombres, de diferentes maneras. Pero noten una cosa, ¿cuántos versículos tiene cada sección? A ver, fíjense, ¿cuántos versículos tiene cada sección? 8. Todos tienen 8 versículos cada sección, 22 secciones. ¿Por qué 8? ¿Qué significa el 8 en la Biblia? Un nuevo comienzo. La naturaleza pecaminosa del hombre, donde el pecado arruinó toda nuestra vida. Ahora la vida del hombre adquiere un comienzo nuevo por la palabra de Dios. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 22 meses, 22 veces. La vida del hombre adquiere un comienzo enteramente nuevo por la palabra de Dios. Y por eso cada sección tiene 8 versículos, indicando Dios exactamente un comienzo nuevo por medio de la palabra de Dios. Un comienzo nuevo en nuestra vida. Entonces estos números tienen un significado bien profundo en la Biblia. El número 9 significa fructificar. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, a ver, de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Mas el fruto del Espíritu es 9 frutos del Espíritu. En realidad es uno solo, pero se manifiesta de 9 maneras, porque es un solo. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, y son 9. ¿Cuántos meses la madre está gestando a un bebé? 9 meses. Y en muchos otros casos, el número 9 es rendir fruto, fructificar. El número 10 personifica a los gentiles. En el capítulo 10 de Génesis está la lista de las naciones gentiles. Y en muchos otros casos que no tenemos tiempo de mencionar. El 10 es de los gentiles. El número 12 es de Israel. Siempre, ¿eh? El 12 personifica a Israel, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles del Cordero. Que no olvidemos que todos los apóstoles eran judíos, ¿no? Todos.
El número 13 es rebelión. No es mala suerte. La gente piensa que el 13 es mala suerte. No es mala suerte. No, no hay mala suerte en la Biblia. Pero el número 13 en la Biblia significa rebelión. El número 40 es prueba. Dios prueba al hombre. El número 40. El Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y luego fue tentado, ¿no? ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40 años. Moisés tuvo dos periodos de prueba en su vida. 40 años pasó de su vida Moisés. ¿En dónde? ¿Ah? No, tampoco. 40 años de su vida, ¿dónde los pasó Moisés? Era príncipe, estaba dentro de la familia de Faraón. 40 años de su vida. Claro, estuvo en el desierto todavía. 40 años lo probó Dios a Moisés como príncipe dentro del reino de Egipto. ¿No es así? Hasta que cumplió 40 años. Y después de eso, segunda parte de la prueba de Dios con Moisés, 40 años más. Ahora, el que había sido alguien en la vida, como dicen, tú sabes quién soy yo soy alguien en la vida, era todo un príncipe. Ahora, el que había sido tan poderoso es un don nadie. Primero lo prueba Dios a Moisés como príncipe y luego lo prueba como el hombre más olvidado del mundo, desterrado. ¿Ah? ¿En dónde? No, no, estuvo Moisés en el desierto, ahora sí, en el desierto de Madián con su suegro, apacentando Moisés, dice, las ovejas de su suegro, ¿no? Apacentando Moisés las ovejas de su suegro. Allí lo llamó Dios. Y mire que dice las ovejas de su suegro. No tenía ovejas propias. Era un hombre que primero fue príncipe y Dios lo probó como príncipe. Y ahora ya no era príncipe, era un hombre tan pobre que no tenía ni ovejas porque las ovejas eran de su suegro. Y dice ahí en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Moisés, ¿no? Perdón, Jetro, lo llamó Dios en medio de la zarza ardiente. Fíjense, 40 años de prueba como príncipe, 40 años de prueba como un don nadie. Y después de haberle probado 40 años y 40 años, dicho, ya Moisés, ya, listo, ya estás listo, ya estás listo. Ven conmigo porque vas a liberar a Israel. Ya estás listo. Ya se cumplió el tiempo de Dios en tu vida. 40 años de prueba. Primero como hombre rico y poderoso, luego en el más completo olvido, desterrado, olvidado. Y Moisés diría, ya mi vida no sirve para nada, aquí estoy, un don nadie, lejísimos de mi pueblo Israel, y aquí moriré olvidado. Pero no, viene el momento de Dios y Dios le dice, ven, ven, tienes que liberar a Israel. Y luego dice, bueno, yo no quiero ir. Dice Moisés, yo no quiero ir. Como muchos nosotros decimos, no, me vas a servir. ¿Y qué decimos? No, yo no quiero ir, mándale a otro, ¿no? A otro mándale, no me mandes a mí. Siempre decimos eso, pero Dios dice, no, 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 ya es, ahora es el tiempo de Dios, ¿no? Ya estás preparado, así que ahora vas a ir tú. Y Moisés así a duras penas obedece a Dios y va. Pero 40 años es el tiempo de la prueba de Dios. O el número 40. El número 1000 es una era completa. Por eso el milenio, ¿ven? El milenio, el reino de Cristo, 1000 años. Ahora fíjense, el mundo ha tenido, desde que empezó Adán y Eva, desde que Dios creó a Adán y Eva, el mundo tuvo 4000 años hasta llegar a Cristo. 4000 años. 4 milenios. Luego ha tenido 2000 años más hasta el día de hoy.
2 milenios más. ¿Cuántos milenios han pasado? 6. Falta un milenio, el reino milenial de Cristo. Falta para completarse 7 milenios. Y luego de los 7 días, porque en Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años como un día. Cuando se hayan cumplido los 7000 años, entonces vendrá un comienzo nuevo. El número 8, el comienzo nuevo, porque terminó hasta el 7, y hasta el 7 es el ciclo completo de Dios. 4 días entre Adán y Cristo, o sea, 4000 años. 2 días más entre Cristo y su segunda venida. 6. Y un día más, el último día, el séptimo día, el día de Dios, el milenio, el gobierno de Cristo, ¿no? Y de ahí terminará. Y después de eso, nuevos cielos y tierra nueva. Fíjense qué exacto es Dios aún en eso, ¿no? Por eso estos números tienen significado dentro de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, si tienen preguntas, apúntenle. Y no se olviden, por favor, boten esas hojitas sueltas y copien todo lo que por gusto han escrito en hoja suelta, porque el manual tiene bastante espacio libre para escribir, ¿ah? Muy bien, así lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, vamos a orar y terminar. Gracias, Padre Santo, por cosas tan grandes, increíblemente maravillosas que aprendemos dentro de tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están estudiando. Y aunque no sean un número grande, Señor, es valiosísimo para ellos este estudio. Gracias por los hermanos que lejos de aquí, pero a través del Internet pueden también estudiar. Bendíceles también, dales un crecimiento grande por medio de tu palabra. Te damos gracias por ese gozo grande de estudiar tu Biblia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.